Hechos 2 y versículo 4 dice la palabra de Dios: y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo se juntó la multitud, y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia y en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, y cretenses y árabes, les oímos hablar en estas lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían: están llenos de mosto, es decir, de alcohol. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos, y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio, y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la 3ª hora del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel: y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán, y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Hasta ahí, gloria a Dios. Hace 8 días yo les predicaba del capítulo 1 y el inicio del 2 del libro de los Hechos. Y son eventos muy especiales, porque vimos cómo el Señor ascendió al cielo y les dijo a ellos que se esperaran hasta que llegara el Espíritu Santo, y entonces recibirían poder para ser testigos de Cristo en Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Y se tendrían que esperar hasta que llegara el Espíritu de Dios, que llegó un día cuando los judíos celebran una fiesta religiosa o espiritual que tiene por nombre el Pentecostés. Los apóstoles y demás discípulos esperaban, hermanos, por todo este periodo de tiempo, que en total serían 50 días si empezamos a contar desde la fiesta de la Pascua, que en ese tiempo fue cuando Cristo fue crucificado, hasta 50 días sería el día de Pentecostés. Y les explicaba yo que la palabra pente de Pentecostés viene de la palabra donde sacamos el número 50, por eso son 50 días. Y nos acordamos que Cristo estuvo aquí en la tierra 40 días con su cuerpo glorificado, a modo de que 50 menos 40 quedaban 10 días desde que Cristo asciende al cielo hasta que llega el Espíritu de Dios. Y llegó el Espíritu de Dios, descendió el Espíritu Santo, el cual el Padre había prometido. Cristo hablaba de un consolador, es el Espíritu Santo. Cristo habló acerca de la promesa del Padre, porque el Padre prometía su venida. Y 3 cosas maravillosas sucedieron. Primeramente, hermanos, hubo un estruendo de un viento recio que llegó al lugar donde estaban 120 discípulos orando y buscando de Dios. Llegó
con gran ruido. Luego, en segundo lugar, hermanos, sobre sus cabezas se dieron lenguas de fuego encima de ellos, que no les quemaban, pero ahí la palabra clave es el fuego, ese fuego purificador de Dios, que Él purifica nuestras vidas. Y luego nos dice la palabra de Dios en el versículo 4 que todos fueron llenos del Espíritu Santo y luego empezaron a hablar en otras lenguas. En ese día del Pentecostés nació la iglesia cristiana como tal. Anteriormente el trato de Dios era entre Él y un pueblo llamado el pueblo de Israel. Y la iglesia siempre ha amado a Israel. Y nosotros aquí en Corona de Amor amamos a Israel. No porque sea perfecta, no porque siempre todo lo que haga sea bueno, cometen sus errores, igual como en los países donde nosotros hemos nacido y donde vivimos ahora. Pero lo amamos porque es el pueblo que Dios escogió. Y entonces Dios ahora empieza a tratar con la iglesia, porque en ese día es la iglesia la que nació la iglesia. Y cuando esto sucedió, hermanos, el apóstol Pedro predicó, hermanos, un mensaje tan poderoso que 3,000 almas se entregaron a Jesucristo. Alabado sea Dios. Si se convierte en 3 en un culto, nos sentimos tan felices, ¿verdad? 30 sería un milagro, ¿verdad? 300 ni se diga, 3,000 ni lo capta nuestra mente. Y esto no era como que nada más como a veces hay campañas que los mismos que van pasando adelante repitiendo la oración ya lo hicieron hace un año y nada más están contando doble. Nosotros fueron 300 realmente y genuinamente convertidos, y estoy seguro porque la palabra de Dios así nos lo dice. Ahora, Lucas, que es el escritor humano que el Espíritu Santo usó para dictar las palabras en este libro de los Hechos, es muy cuidadoso. El hombre era un médico, pero también él era un historiador, y él en todo lo que escribía, él daba datos históricos y daba detalles como para dar a entender, hermanos, que esto realmente es evidencia, es algo no inventado, pero es algo que realmente sucedió en la historia. Y nos dice la palabra de Dios que en aquel entonces, en el versículo 5, moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Entonces la primera pregunta es, bueno, ¿cómo es que son judíos, varones piadosos, y al mismo tiempo son personas de todas las naciones bajo el cielo? ¿Son de las naciones o son judíos? Y la respuesta es clara. La respuesta es esa, que los judíos se habían dispersado a lo largo de la historia en diferentes lugares, a partes de África, a partes de Asia, aparte donde habían árabes, en diferentes áreas donde está el Imperio Romano. A lo largo de la historia, Israel, los israelitas, el pueblo, había sido dispersado. Pero Dios les había dicho esto, que usted sabe que en Israel hay 7 fiestas o festivales religiosos, y Dios les decía a ellos que cada varón debía llegar, como ahora sí, por ley de Dios, 3 veces al templo que estaba situado en Jerusalén. No podían armar su propio templo en algún otro lugar. Israel trató de hacer eso en el norte y Dios los reprendió. ¿Sabes qué? Templo es uno, está en Jerusalén. Entonces tenían ellos que llegar. Entonces, 2 de las fiestas que sobresalían, una era la fiesta de la Pascua, donde se hacía memoria de aquel momento, hermanos, histórico, cuando justo antes de que cuando saliera el pueblo, los hebreos salían de Egipto. ¿Se acuerdan esa noche cuando pasa el ángel destructor sobre cada hogar que está en Egipto? Y se moriría el primogénito, pero para proteger a los primogénitos de los hogares de los hebreos, había mandado Dios que se untara con la sangre de un animal sacrificado alrededor, hermanos, del marco de la puerta, a modo que el primogénito quedaría perdonado. Esa es la Pascua, tenían que recordarlo y hasta la fecha lo recuerdan.
Entonces, hermanos, cada año tenían que llegar en memoria de eso. Y a los 50 días de la Pascua, como mencioné hace unos minutos, llegaba la fiesta del Pentecostés. Entonces eran 50 días. Entonces el que ya se echaba la vuelta, algún judío que venía desde África o desde Asia, pues ya que venía para la primera fiesta, de una vez se quedaba los 50 días, porque era mucha vuelta. No traían carro como nosotros, sino que era puro camello, ¿verdad? O a pura pata, o a como sea, como llegara, ¿verdad? Tomaba tiempo. Entonces de una vez se quedaban los 50 días. Y la población, hermanos, en aquel entonces, dice un historiador secular llamado Josefo, que sus escritos están bien documentados, y él escribió acerca de eventos en la iglesia y eventos seculares y lo que pasaba en el imperio romano. Él se llamaba Josefo. Él decía que la población en Jerusalén en aquellos tiempos era de 150,000 personas, pero que durante estas fiestas de la Pascua y el Pentecostés, hermanos, se crecía la población hasta más de 1,000,000 de personas. Es decir, crecía como 7 tantos. A modo que la gente estaba buscando, digamos, a ver qué hotel estuviera abierto, aunque pues no había tantos hoteles, quizás algún mesón por aquí o por allá. El que tuviera pariente en Jerusalén, pues ya la tenía hecha. Pero los otros, algunos hermanos, ya no alcanzaban algún lugar donde quedarse, se quedaban, hermanos, ahí en el monte a un lado, armaban su carpa, veamos, como en el campamento, ¿verdad? Entonces, pero se llenaba, porque eran, dice la palabra de Dios, versículo 5, eran varones piadosos y venían de diferentes naciones donde estaban creciendo. No eran gentiles, eran judíos, eran israelitas. Y Dios los llamó juntos de una manera maravillosa. Dice capítulo 2, versículo 6, que hecho este estruendo, se juntó la multitud. Entonces, ahí están los 120, unos por aquí, otros por acá, otros por acá. Viene el viento recio y se juntan. Dios quiere un pueblo que esté unido, los junta, hermanos, para que ellos puedan ver lo que Dios va a hacer. Versículo 2 dice, 2:2, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba. Otra vez el 6, hecho este estruendo, se juntó la multitud. Qué bueno cuando nosotros podemos venir, ¿verdad? Es que no habían escuchado esto antes. ¿Qué pasa en el estado en el estado de Illinois el primer martes de cada mes? ¿Quién sabe? Hay una alarma que se oye en todo el estado. Y si usted no está acostumbrado, de repente usted escucha por ahí, ¡pi! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Veamos. Y donde quiera se oye. Es como un estado como de alarma, que de repente así nos tienen preparados por si alguna emergencia sucede. Ya sabemos, digamos, si eso se oye y no cae en martes, y si no cae el primer martes de mes, ya sabe que algo está pasando, nos atacaron o no sé, algo bien catástrofe, algo ha sucedido. Pero ahí, hermanos, no era un catástrofe, sino era algo, es una bendición que Dios les estaba dando al pueblo de Israel. Y ahora pues a la iglesia pues que estaba por nacer, o en ese momento, mejor dicho, estaba naciendo. Entonces, hermanos, vienen, se juntan ellos y después quedaron un poco confusos. ¿Por qué? Versículo 6 dice, estaban confusos a la mitad porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Eso los tenía como confusos. No entendían porque, miraban a los 120 y la mayoría de ellos eran de un estado del norte de Israel llamado Galilea, porque Jesucristo, la gran parte de su ministerio fue en el norte, en el estado de Galilea. Y la gente de Galilea, hermanos, era gente no tan preparada, no tan estudiada. Muchos eran del campo, tenían un cierto acento. Usted en su país, usted conoce el acento de los que viven en la costa, los que viven ahí más en los montes, los que son de la ciudad. Usted los distingue. Quizás los de afuera piensan que todos hablan igual en su país, pero cada quien en su país aún conoce las diferencias de los acentos que hay, y por la manera que ellos vestían, etcétera. Y era gente que no estaba preparada académicamente, y de repente estos empiezan a hablar en diferentes idiomas las maravillas de Dios.
A modo que hermanos, los que han llegado de diferentes naciones escuchan en su propia lengua las maravillas de Dios, y es bien difícil de creerlo. Digamos, no era un tiempo en el cual hubieran escuelas de idioma o que hubieran estudios de lingüística o algo así. Si alguien quería aprender algún idioma, tendría que mudarse a tal país, estar ahí 1 año, 2 años mientras lo iba aprendiendo. Estamos hablando de gente no capacitada académicamente, hablando idiomas, es decir, de una manera muy clara y muy eficaz. Mientras que los peregrinos que vinieron de las naciones, judíos creciendo en otras naciones, habían llegado. ¿Y por qué dice que los escuchaba hablando en sus idiomas, hermanos? Porque ya habían pasado algunas generaciones mientras vivían ya sea en África o en Asia. A modo que, claro, los de primera generación, los inmigrantes, los que emigraron, pues conocían bien la lengua hebrea, pero sus hijos, pues ya como que más o menos un hebreo medio mocho, ¿verdad? Y luego los nietos, pues ya serían de los que yo no habla, ¿verdad? Son los yo no habla, digamos, es decir, porque casi se pierde muchas veces el idioma. Y en paréntesis, yo le quiero decir, usted no deje de enseñarle de hablar español a sus hijos, amén, ¿verdad? Sí, porque pues somos hispanos, pero primeramente somos cristianos, alabado sea Dios. Pero con el tiempo la generación a veces se va perdiendo. Dicen que lo último que se pierde de una cultura es la comida, ¿verdad? Por eso ahí los ve, aunque no hablen español, algunos ya se les olvidó, pero que bien le entran a los tacos, ¿sí o no? ¿Verdad? Pero aquí pues no estamos hablando de comida, estamos hablando mejor, digamos, lo que dice aquí la palabra era de las lenguas. Y escuchaban, y hermanos, estaban maravillados, estaban sorprendidos. Es más, mire, Lucas aún nos menciona los lugares de donde provenían los judíos que vivían en varias naciones. Son 16 diferentes idiomas que estaban hablando. Ahí usted los puede contar. 16 diferentes idiomas donde ellos están alabando a Dios. No habían estudiado el idioma, y los peregrinos que llegaban de lejos le escuchaban. Mire, vamos a ir en parte. Versículo 9. Versículo 9 empieza a decirnos en esta lista los que vienen del lado este de Jerusalén. Son los partos, versículo 9, los medos, los elamitas, los que habitan en Mesopotamia. Todos estos, si usted mira un mapa del mundo antiguo, están al este de Jerusalén. Después Lucas empieza a describir quiénes están al norte, lo cual incluye los siguientes lugares, donde dice en Judea, en Capadocia, en el Ponto, en Asia, en Frigia y Panfilia. Todos esos lugares, hermanos, son provincias romanas del Asia Menor y estaban al norte. Ahora, si nos vamos al lado oeste o occidental de Jerusalén, se encuentra lo que sigue en la lista, que es Roma. Me salté el sur. El sur sería Egipto, versículo 10, las regiones de África más allá de Cirene. Y al oeste, al occidente, ya sería Roma y los cretenses o Creta. Y otra vez al sur vuelve a mencionar a los árabes. Entonces, de todos estos lugares, cada lugar tiene un diferente idioma, y los 120 discípulos están hablando en otras lenguas, en otro idioma, están hablando 16 diferentes idiomas. Ellos están escuchando qué cosa. Versículo 11 al final dice, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. ¿Cuántos creen que Dios es maravilloso? Y nosotros debemos de declarar sus maravillas, aleluya. Y aquí los declaraban, hermanos, ellos en otros idiomas que ellos no conocían, que no habían estudiado, pero los que les escuchaban sí lo entendían. Hermanos, todos los que hablaban en las otras lenguas, otros idiomas, decían la misma cosa, literalmente las maravillas de Dios. Estaban alabando a Dios, estaban hablando de lo grande y lo bueno, lo bondadoso que es Dios. Estaban diciendo, hermanos, que como Él no hay otro. En eso, hermanos, vemos la reacción de la multitud.
Hermanos, el versículo 7 nos menciona dos palabras. Estaban atónitos y maravillados. Y dicen, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? Es decir, estos no hablan mi idioma, estos son de Galileo. Luego se ve. ¿Se acuerda cuando Pedro negó al Señor? Estaba cerca ahí dentro del atrio de la casa del sumo sacerdote, y le dijeron, tú estabas con Jesucristo, y él lo negó. Y una de las cosas que le dijeron, hasta por tu acento te conocemos, porque él es Galileo, ¿verdad? Y él todavía lo sigue negando, ¿verdad? Porque sabían que los 12 pues eran de Galilea. Entonces de nuevo aquí, hermanos, están sorprendidos. Luego otra vez en el versículo 12 dice, y estaban todos atónitos y perplejos, y decían unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Hermanos, el tema de hoy es, ¿qué es esto? ¿Cómo dije? ¿Qué es esto? Porque con lo que vieron no entendían. Y ellos dicen, ¿qué es todo esto? O en buen mexicano diríamos, ¿qué onda? ¿Verdad? ¿Qué pasa? ¿Verdad? ¿Se acuerdan cuando Moisés va sacando al pueblo? Ya van en el desierto rumbo a la tierra prometida, y el pueblo se estaba quejando porque no había que comer. Entonces Dios hace el milagro y hace que del cielo descienda pan, y el pueblo hebreo decía, ¿qué es esto? Y traducido o del hebreo es la palabra maná. Y el maná, ¿qué significa? Significa, ¿qué es esto? ¿Verdad? Y ahora, hermanos, no está descendiendo pan del cielo. Lo que están escuchando son lenguas que el Espíritu Santo le daba a personas, a los 120, pero lenguas que son idiomas conocidas, y los peregrinos que son testigos y escuchan en su lengua lo que están diciendo, los 120, ellos dicen, ¿qué es esto? ¿Qué quiere decir esto? No entiendo. Escucho el mensaje, escucho la alabanza, pero no entiendo cómo o por qué se está dando esto. Hermanos, y cuando la mente del ser humano es confrontada con algo nuevo, entonces hay dos maneras de reaccionar. La primera es una manera positiva, como los del versículo 12 dijeron, ¿qué quiere decir esto? Sabían que esto venía de Dios y querían aprender más. Están preguntando porque lo creen, pero quieren más profundidad, y ellos preguntan, ¿qué quiere decir esto? Gloria sea a Dios. ¿Por qué ocurre esto? Son las mentes que son abiertas a las cosas de Dios, que desean aprender, quieren investigar. Pero así como hay gente que hay positiva y abierta, hay gente que es negativa y es cerrada, como los del versículo 13. Mas otros, burlándose, decían, están llenos de mosto, están llenos de vino, están llenos del alcohol, se están burlando. Es gente, hermanos, que tiene la mente cerrada. Es la gente, hermanos, que se burlan de los cristianos. Como una vez en una iglesia en México se ponían a orar y todos de rodillas, y había unos que pasaban por ahí que eran inconversos, se burlaban y decían, mire cómo el pastor los tiene todos de gatas, así como que andan todos así. Qué ignorancia la gente, ¿verdad? Qué ignorancia lo que dicen las personas, ¿verdad? Entonces pero ¿sabe qué? Ahí solo que los toque el Espíritu Santo, para que entiendan que Dios es el Dios que hace maravillas. Aleluya. ¿Cuántos alaban a Dios? Ahora, hermanos, lo que sigue aquí en el versículo 14 es este mensaje maravilloso. Cuando Pedro se pone de pie, alza la voz y les empieza a explicar, hermanos, lo que está sucediendo. Hermanos, él les da un mensaje maravilloso, y él es dirigido por el Espíritu de Dios. Él está alerta, se pone de pie. Este mismo Pedro que hace 50 días había negado al Señor, que tenía miedo de que lo fueran a arrestar, que aun cuando la muchacha o la criada que trabajaba para el siervo decía que él seguramente andaba con Jesucristo, lo negó. Y ahora, hermano, se para enfrente de todos
No le importa qué líder político o líder religioso, qué enemigo, Él se para enfrente de todos. ¿Cuántos alaban a Dios? Y hay momentos que Dios a usted le va a dar oportunidad para hablar del evangelio. Puede ser de una persona a una persona, le toca hablarle a uno. A veces será un grupo pequeño. Quizás en algún momento usted tendrá una oportunidad de hablarle a un grupo más grande. Y cuando Dios le dé esa oportunidad, hermano, usted no se atemorice. Usted, hermano, no se llene de miedo y de temor. Usted firme, hermanos, alabado sea Dios, y reconozca que Dios le está dando esta oportunidad. ¿Cuántos le alaban? Porque de repente, hermanos, algún estudiante aquí, cuando se gradúe, hermanos, no sé, de high school, quizás de repente, no sé, pueda ser el primero en su clase y le van a dar la oportunidad para dar un discurso. Y usted dará gracias, y joven, tú le vas a dar gracias a Dios seguramente, gracias a los maestros, no sé, pero va a llegar el momento en tu discurso cuando tú vas a decir, pero sobre todo gracias a Dios, que en cada momento me dio. Toma y usa esa oportunidad. Cuando en tu trabajo tenga un reconocimiento por un buen trabajo, por algo que hiciste, asegúrate que le des gloria a Dios. ¿Cuándo me entienden? Pablo lo hizo, estaba lleno del Espíritu de Dios. El mensaje estuvo tan bueno que ni lo dejaron que hiciera el llamado al altar. Ellos mismos como que, están preguntando al final ahí, están cortando al mensajero, le están preguntando ¿qué pueden hacer? Entonces ellos mismos están, dice el versículo 37, que se compungieron de corazón y le dijeron a Pedro a media predicación: varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro, entonces ahí le dice: arrepentíos y bautícese cada uno en el nombre de Jesús y será salvo. Gloria sea el nombre de Dios. Qué maravilloso es. Hermanos, no voy en esta prédica alcanzar a cubrir toda la predicación, pero quiero por lo menos hablar, hermanos, de la primera parte. Él habla con ellos y les explica que lo que ellos han pensado, lo han pensado mal. Es decir, que al haber dicho en el versículo 13 que los 120 al hablar en otros idiomas que estaban alcoholizados, Pedro les tiene que explicar que no es así, que no es como ellos pensaban. Versículo 15: porque estos no están ebrios, no están borrachos como vosotros supones, puesto que es la tercera hora del día. Los judíos empezaban a contar las horas a las 6 de la mañana. La tercera hora, usted hace la suma, 6 más 3 viene siendo las 9 de la mañana. Son las 9 de la mañana. Todavía no están, no es gente que va a estar tomando. La mayoría de la gente no está tomando a aquella hora. No se trata de eso. No es el alcohol que alcoholiza, no es eso que lo que están tomando, sino que de lo que están tomando o recibiendo es del Espíritu de Dios. El hombre y la mujer que se emborracha, y lamentablemente entre nosotros, y yo me incluyo, éramos borrachos, hacíamos drogas, hacíamos cada cosa, ¿verdad? Y cuando nosotros éramos inconversos, pues quizás empezamos, en las fiestas o los fines de semana, y después de que ya nos gustó, pues ya empezábamos, a regarle el trabajo todas las noches, que si era calor, que una cerveza porque está fría, y que si hace frío, que un whisky, un tequila o lo que sea, ¿verdad? Y después, que era todos los días, después era todos los días y todo el día, en el caso de algunos, y estábamos bajo la influencia del alcohol. Estuviéramos comiendo, íbamos en el carro, peor todavía si íbamos manejando, pues éramos un peligro para la sociedad. Pero en todo estábamos o alcoholizados o drogados. Y hay una comparación que el apóstol Pablo hace en Efesios 5:28, donde dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, hay perdición, hay exceso. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu.
Y ese llenos, esa llenura de lo que habla es control. Una persona que es llena del Espíritu Santo es una persona que está controlada por el Espíritu Santo. No tanto con emociones, que a veces se dan y a veces no se dan, pero más que nada controladas por el Espíritu Santo. Y si en un tiempo pasado me controlaba el alcohol o las drogas, en ese tiempo es el Espíritu de Dios que me controla. De la manera que hablo, de la manera que pienso, de la manera que me dirijo, de la manera que trato a mi familia, de que trato a las personas, a los varones, a las mujeres. ¿Cuándo me están entendiendo? Amén, gloria a Dios. Entonces dice, hey, no es eso, no es lo que ustedes piensan, es otra cosa. Entonces Él los lleva a la Escritura. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. ¿Sobre qué? Así es. Y esa es la frase aquí, man. Mira, hay dos palabras que sobresalen en esta profecía de Joel. Una es el Espíritu, que es el Espíritu Santo, y la otra es toda carne. Porque Dios está obrando. Lo que quiere decir, hey, ¿sabes qué? Es que aquí esto es lo que dijo el profeta. El profeta llamado Joel. Ustedes son hebreos, pues les estoy hablando de las escrituras hebreas. Entonces, hermanos, hay que entender lo que está pasando. Mire, voltee conmigo al libro de Joel, está en el Antiguo Testamento, porque de ahí toma la cita Pedro de Hechos 2:17, lo agarra de Joel capítulo 2 y versículo 28. Joel 2 y versículo 28. Dice así: y después de esos días, y después de esto, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, vuestros jóvenes verán visiones también. Sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Fíjese la palabra después en el 28. Si dice que después vendrá, ¿después de qué? ¿Qué es lo que pasaría? Dice, si usted lee antes en el capítulo 2, dice que Dios vendrá con misericordia a Israel y los visitará. Vendrá para bendecirlos, para restituirles su tierra. Vendrá, hermanos, para restituirles, versículo 25, lo que la oruga, lo que el saltón, el revoltón, la langosta, lo que se comió. Y ellos tendrán ahora comida, versículo 26, hasta que se sacien, hermanos, y ellos conocerán a Dios. Y después de que Dios los visite, Dios va a hacer algo, porque Dios va a visitar a su pueblo llamado Israel. Entonces lo que Dios dice en el versículo 28, ¿saben qué? Lo que voy a hacer va a ser tan grande que no va a ser nada más para Israel, va a ser también para toda carne. Mi pueblo escogido es Israel, pero no me voy a limitar nada más a Israel. Voy a derramar mi espíritu sobre toda carne. A modo que se compara la visita de Dios a Israel al derramamiento del Espíritu Santo sobre toda carne, tanto los gentiles como los judíos. A modo de lo que aquí se enfatiza es que el evangelio de Jesucristo, ahora ya hablando de Hechos capítulo 2, sería, hermanos, no solo para los judíos, también, hermanos, para los gentiles. ¿Se acuerdan? En un momento llegó una mujer de Fenicia a donde estaba Cristo comiendo con sus discípulos, y Jesucristo pues no la quiere recibir. Entonces y le da una palabra así como un poco tajante, ¿verdad? A nuestra manera de verlo, ¿verdad? No estamos jugando al Señor, Él sabe cómo Él habla y Él sabe el por qué. Pero ella, en vez de sentirse ofendida, ella dice: Señor, pero si aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa. Y Jesucristo con eso, hermanos,
Ya con eso ahí, pues ahí la bendijo. Vamos a ir a un par de pasajes. Ayúdame, Nico, con por favor, con Mateo 15, versículo 24. Cristo dijo esto en más de una ocasión. Mateo 15, versículo 24: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Porque dice San Juan capítulo 1, Jesucristo a lo suyo vino. Él vino a lo suyo, claro que no lo recibieron. En su gran mayoría, algunos sí se convirtieron, pero en su gran mayoría no lo recibieron. Pero bien dice que Él fue enviado, vea, por el Padre a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Otro versículo, San Juan capítulo 10 y versículo 16. Dice estas palabras: también tengo otras ovejas que no son de este redil. Ahora, ese redil, el primer redil es Israel, pero tiene otras ovejas que no son de este redil, el redil de Israel. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Entonces lo que está diciendo Jesucristo, hermanos, es que hay ovejas que no son de este redil que es Israel, son otras ovejas. ¿Y quiénes son las otras ovejas? Somos nosotros, que somos gentiles. Alabado sea Dios. Y dice que Él nos traería para que estuviéramos juntos y seríamos entre judíos e israelitas un solo pueblo, un solo rebaño, y habría un pastor, y el pastor se llama Jesucristo. ¿Cuánto le alaban? Así es. Eso es lo que hace el Señor, hermanos. Ahora, Hechos 2 dice que derramaría su espíritu sobre toda carne, no solo judío, gentil también. Profecía que viene del Antiguo Testamento. Eso es lo que está sucediendo en este tiempo que nace la iglesia, en esta dispensación que obra el Espíritu Santo, hermanos. Se abre la puerta a toda carne. Alabado sea Dios. Vea, gloria sea a Dios. Vea, la comunidad inmigrante esperando el día, digamos, que de repente se abran las puertas, ¿verdad? Gloria sea a Dios. Que así sea. Pero Dios, ¿desde cuándo, hermanos? Dándole lugar, hermanos, no solo a Israel, pero también, hermanos, a los continentes que son Europa, Asia, Australia, pero también, hermanos, a las Américas, de donde nosotros hemos nacido y hemos vivido. Aún para con nosotros, porque si miramos nosotros nuestros antepasados, si miramos, digamos, la gente nativa, digamos, desde donde todo el origen, hermanos, era pura perdición. Pero fue lo mismo en Europa, también eran paganos y eran celtas y tenían mucho ocultismo y todo. Pero viene Cristo, aleluya, y derrama su espíritu sobre toda carne. Vamos de regreso a Hechos y al capítulo 2. Fíjese que se incluye a todos, incluye a hijos e hijas que profetizan. ¿Y sabe cuál es la mejor profecía? Es esta, aleluya. ¿Va? Un verdadero profeta no es un adivino que nada más anda, no, que mira, que yo pienso y que Dios me dijo. La palabra, hermano, la palabra, gloria sea a Dios. No porque Dios no pueda y a veces no haga algo así, pero hermanos, mejor póngale más cuidado a la palabra. Bendito sea Dios. Y luego dice, pues los jóvenes verán visiones, sí. Los ancianos soñarán sueños, sí, gloria a Dios. Y entonces hay para todas las edades, pueden liderar, tendrán su lugar en la obra de Dios. Y dice, aún sobre los siervos y las siervas, aún sobre aquellos que quizás son criados, es decir, ni porque tengan más ni porque tengan menos, Dios hace todo esto. Pero luego llegamos a otra parte, hermanos, donde dice así: el sol se convertirá en tinieblas. ¿Presente o futuro? Futuro. Se convertirá, esto está futuro. Y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. ¿Cuál es el día del Señor? Cuando el Señor juzgue a las naciones, cuando sea ya, hermanos, el final de la tribulación. Antes de la tribulación, usted y yo, que somos cristianos, escaparemos de la ira que ha de venir sobre este mundo
Será un tiempo de 7 años que nosotros conocemos por la palabra, que se le llama la gran tribulación. Pero en la iglesia, hermanos, no estaremos bajo ese tiempo de ira, porque dice 1 Tesalonicenses 5 y versículo 9, que nosotros no estamos puestos para ira, sino estamos puestos para liberación. Nosotros seremos arrebatados. Y llegará el momento después, hermanos, terminando los 7 años, que llegará el día del Señor. Pero antes de que venga ese día, hermanos, grande y manifiesto, van a suceder algunas señales. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre. Hermanos, esto, yo sé que hay grupos que andan nada más que cada vez que algo pasa con el sol, mira, se está cumpliendo. O que no, que mira que las lunas de sangre, que digamos, no pierda su tiempo haciendo eso. Mejor estudie la palabra de Dios. Si usted mira, por ejemplo, Apocalipsis 6 y versículos 12 y 13, son los sellos, los juicios de Dios sobre la tierra. Versículo 12, mire cuando abrió el 6º sello, y aquí un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, ya se oscurece, y la luna se volvió como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer su higo cuando es sacudida por un fuerte viento. A modo que el versículo 20, del sol convirtiéndose en tinieblas, la luna convirtiéndose en sangre, eso no sucedió en el día de Pentecostés. Nada más está citando el libro del profeta Joel, y una parte se cumple ese día en el Pentecostés, y ese último versículo que menciona, hermanos, se va a cumplir usted todavía. Amén, hermanos. Eso es lo que va a pasar. Incluso en Mateo 24, 29, Cristo también dice algo al respecto. Mateo 24, 29 dice así: inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Y entonces, hermanos, cuando aparece el Hijo del Hombre para juzgar la tierra. Entonces, eso va a pasar después. Eso va a pasar después, pero será antes de que Cristo juzgue, pero será, hermanos, no en el tiempo de la iglesia. Pero igual, hermanos, hay que poder interpretar bien la palabra de Dios. Gloria sea a Dios. ¿Cuándo están recibiendo palabra? Esto se cumple después. Pero mientras tanto, nosotros vivimos en un tiempo donde vivimos nosotros por fe. Nosotros no caminamos con el Señor aquí en la tierra como los 12. Nosotros no vimos, pero nosotros creemos. Y la Biblia dice: bienaventurado por cuanto no viste, pero sí creíste. Y cuando nosotros creemos que lo que Dios ha hablado es verdad, y nosotros clamamos a Él, seremos salvos. Versículo 21: y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cuántos han invocado su nombre? Le hemos creído, clamamos a Él, porque el que confiesa con su boca, el que cree con su corazón, dice la palabra, será salvo. Gloria sea a Dios. De esto habló Cristo en San Juan 7 y versículo 37. Dijo así, San Juan 7, versículo 37: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Y de qué está hablando? ¿Qué ríos? ¿Qué río será? ¿Será el Fox? ¿Será el río Jordán? ¿Qué río será? Siga leyendo. Cuando en la Biblia usted no entienda algo, siga leyendo. Versículo 39 nos da la respuesta. Esto dijo del Espíritu que había de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado.
Estaba hablando del Espíritu Santo, de que habían de recibir, hermanos. Todavía el Espíritu Santo no había ascendido sobre ellos, aun cuando Cristo estaba en la tierra, porque Cristo todavía no había sido glorificado. Ahora Cristo muere, resucita y asciende al cielo, es glorificado. Ahora sí, ahora ha enviado el Espíritu Santo. Y ahora, hermanos, cuando reciben a Cristo, hermanos, reciben al Espíritu Santo, y dentro de uno, hermano, corren ríos de agua viva. ¿Cuántos adoran a Dios? Por eso nosotros, cuando recibimos a Cristo, recibimos el Espíritu Santo. No son dos eventos separados, Él es mismo, hermano. Dios nos da su Espíritu por medida. Cuando nos da de una vez todo. Alabado sea Dios. Ahora, desde el día de Pentecostés en adelante, así es, hermanos, así es. Es más, dice el libro de Romanos que el que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Cristo. No puede ser que un cristiano diga que tiene a Cristo y no tiene el Espíritu Santo. Eso sería una contradicción. Ahora, hablemos un poco en los minutos que nos restan, un poco acerca de las lenguas, el don de lenguas. Algunos, los que promueven mucho esto, dicen que es como un segundo Pentecostés, como que están queriendo revivir lo que se vivió en Hechos capítulo 2. Ahora nos encanta lo de Hechos capítulo 2 y todos queremos más del Espíritu Santo, ¿sí o no? Porque cuando ofendemos a Dios, ofendemos al Espíritu de Dios, lo contristamos y como que ahí está con nosotros, pero se entristece y entonces cada día tenemos que pedirle: lléname el Espíritu Santo. Es como si un vaso de agua usted lo tiene lleno y usted lo deja ahí, hermano, sobre el comedor, y quedó ahí toda la noche, y luego el siguiente día usted ve, se va vaciando, porque se va evaporando, se va, entonces hay que volver a llenar. Y así todos los días hay que pedirle al Señor que nos llene, porque lamentablemente nos ensuciamos con el pecado, con nuestra mente, con nuestras actitudes a veces, y nos vamos vaciando. Pero todo, Señor, lléname. Pero la llenura es, ¿qué significa? Significa control. Que el Señor controle nuestras vidas. Ahora, muchas veces lo que se oye hoy en día cuando personas están hablando en lenguas es unas sílabas que han aprendido, que han escuchado que otros que hablan lenguas están repitiendo, o lo escucharon de un predicador, de algún hermano, una hermana que está sentado a la banca de enfrente o atrás, y como que se les graba y lo aprenden y lo empiezan a repetir. Y tenemos que preguntarnos que si eso es lo mismo que está ocurriendo en Hechos capítulo 2. Porque lo que vemos en Hechos capítulo 2 no son sílabas que se están repitiendo. Y lo digo con mucho respeto y cuidado, y no estoy criticando a nadie ni ningún ministerio, de veras, lo trato de hacer de la manera más pura y agradable delante de Dios, y que todos aprendamos. En Hechos capítulo 2, las lenguas que se hablaban eran idiomas que eran conocidos, ¿sí o no? Aquí Lucas está diciendo en el libro de los Hechos que menciona a 16 diferentes idiomas, y los que están escuchándolos es gente que ha venido de los lugares donde se hablan esos idiomas. Eso es lo que es. Y no porque alguien diga que lo que haga o lo que está haciendo, sea lengua, sea cualquier otra experiencia, solo porque lo dice no significa que es verdad, sino que mismo Primera de Juan capítulo 4 versículo 1 dice que nosotros debemos de probar los espíritus. Es un mandato, tenemos que hacerlo. No es, no, pues no quiero, o yo no quiero juzgar. Bueno, no es que estamos como para señalar así con el dedo, pero tenemos que discernir. Entonces tenemos que manejar todo conforme a la palabra de Dios. El Espíritu de Dios siempre va en conforme con la palabra de Dios, porque dice Efesios capítulo 6 que la Biblia, las Escrituras, es la espada ¿de quién? Del Espíritu Santo. Entonces no va a contradecir el Espíritu a lo que está escrito aquí en la palabra de Dios. A modo de que el don bíblico de las lenguas es un idioma conocido. Lo segundo que quiero que nos demos cuenta, hermanos, es que si miramos en Hechos capítulo 12,
ellos hablaban en lenguas las maravillas de Dios. Nosotros podemos para eso saltar a 1 Corintios capítulo 14, que es el capítulo más extenso que habla acerca de el don de lenguas y lo que es y cómo se debe de usar. Y dice esto: porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino ¿a quién? Sino a Dios. Es a Dios. ¿Por qué? Porque nadie le entiende, a menos que la persona sea de ese país donde hablan esa lengua, ¿verdad? O que haya un intérprete que lo pueda interpretar, dice más la palabra de Dios. Entonces lo que está pasando, hermanos, es que el don de lenguas es algo que se dirige a Dios. Es algo dirigido a Dios. Hay lugares donde pareciera que algunos lugares enseñan como que si no estás hablando en lenguas no tienes llenura, o no tienes el bautismo o algo no, pero la Biblia no enseña eso. La Biblia enseña en 1 Corintios 12 que todos hemos sido bautizados por el Espíritu Santo, y cuando nombra la lista de los dones, hermanos, no está poniendo a las lenguas en el primer lugar. Vuelvo a repetir, no lo estoy menospreciando para nada, porque la Biblia dice que nosotros no menospreciamos ningún don. Nada más quiero ponerlo en su lugar debido, porque hay gente que de repente quiere elevar un don a un nivel, hermanos, donde la palabra de Dios no lo tiene. Así como de repente hay ministerios que quieren elevar, digamos, la riqueza material a un nivel donde Dios no lo tiene tampoco. No hay nada de malo de tener riquezas. ¿Quién no quiere un poco más? Ninguno, ni modos, ya. ¿Verdad? No habría problema. Es decir, pero no puedo venir a predicar un evangelio de prosperidad, que entrégate a Cristo, vas a ser rico. Y no sería yo un fiel maestro de la palabra de Dios si dijera, ¿sabes qué? Tienes que ser, para ser lleno tienes que hablar en don de lengua. No, la Biblia no lo enseña así. Yo me acuerdo, me contaba mi esposa que ella creciendo, una vez llegaron de una iglesia pues más grande, que era vecina, y ahí les dijeron y le estaban diciendo, no, pues que les iban a enseñar a hablar en lenguas, y estaban orando por ellos, y pues creo que pues no pasaba nada. Entonces le empezaron a decir, no, mira, empiezan a arrollar la lengua, repite esto, no sé qué. Entonces, oye, pues espérate, si esto va a venir de Dios, no es como que me vas a dar una clase, entonces como que no puede ser así. Vuelvo a decir, no estoy menospreciando ni criticando, ni estamos no estamos ni promoviendo, ni tampoco estamos diciendo no, ¿vea? Pero hermano, nada más todo en su debido lugar, porque no todo lo que aparenta ser es. Hay que discernir. Y nos dice aquí la palabra de Dios, hermanos, que todos los dones, incluso el de lenguas, tiene que ser para edificación de los que están con nosotros. 1 Corintios 12, versículo 7 dice, pero a cada uno les dada la manifestación del Espíritu para el provecho. No es para un provecho personal, pero es un provecho para los que están a nuestro alrededor. Todo don es para edificar. Es decir, si yo tengo un don, es para edificar la vida de otros. Si Dios me ha dado, y por su gracia, ¿verdad?, y para la gloria sea para Él, el don de poder predicar, es con el fin de edificar a los que están escuchando la palabra de Dios, que sean instruidos y que también aprendan de la palabra y cómo alimentarse también de manera personal de la palabra de Dios. No tengo yo el don de predicar para edificarme a mí mismo, ni los que dirigen la alabanza para que ellos mismos se edifiquen. Es para el beneficio del pueblo de Dios. Me gusta más, como dice 1 Corintios 12, en varias traducciones, y las más modernas diría la manifestación del Espíritu para provecho común, para el provecho de todos. Para eso es cualquiera de los dones. Y ese provecho, en el capítulo 14, cuando se entiende, porque si no lo entiendo, entonces no me edifica. Versículo 4, dice 14:4, el que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica, ok, pero ¿cuál es el propósito? Edificar a los demás. Y dice, pero el que profetiza edifica a la iglesia, y de eso se trata.
no me da tiempo leer todo el capítulo 14, pero el versículo 12 dice: así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales. ¿Quién quiere dones espirituales? Hay que pedirle a Dios: Señor, dame los dones, muéstrame cuáles son los que tengo. Los que los quieren, dice, procurad abundar en ellos. ¿Para qué? Para edificación de la iglesia. No es para sobresalir, no es para sobresalir, no es para eso. Es para que la iglesia sea edificada. Pero si va a ser como para que yo me exhiba o para que vean que yo hablo, es decir, entonces no sirvió, porque no lo usé bien. Otra vez al final del capítulo 26, capítulo 14, versículo 26: ¿qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo ¿para qué? Para edificación, dice el versículo 26. Y luego dice el versículo 27: si alguno habla en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3, y por turno, y uno interprete. Usted nunca ha visto un culto donde de repente se ponen a hablar en lenguas y hay 20 personas hablando en lenguas al mismo tiempo. Pero, hold on, wait a minute, espérate. Dice ahí la palabra de Dios: 2 o 3, es decir, porque no va a ser todo el culto lenguas, decíamos 2 o 3, vea, a lo más. Y si se hace por turno, porque tiene que haber un orden, y no solo eso, tiene que haber intérprete, porque si no se entiende, entonces, vea, versículo 28: y si no hay intérprete, que haya en la iglesia, y hable para sí mismo y para Dios. Y lo dice: asimismo los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Y alguien dirá: ¿y cómo va a andar juzgando uno que profetiza o que habla en lengua? Pues dice, eso no, se tiene que juzgar, ¿no? Porque no puede uno aceptar todo lo que se dice o lo que se hace nada más porque sí. ¿Verdad? Los que somos espirituales tenemos que juzgar las cosas. Ay, pero qué juzgón. No es que uno sea juzgón, sino que uno quiere someterse a la palabra de Dios. Lo llamaríamos ordenado. Entonces, hermanos, creo que en esta área hay bastante confusión, y de repente cuando vemos algo que está fuera de orden, creo que muchas veces las iglesias caen en 2 extremos: unos que no quieren permitir nada de nada, y otros que, como quien dice, todo se vale, hermano, y se andan cayendo, ¿verdad? Y una vez me decía un hermano pastor que ahí pues alguien se cayó, decía: híjole, ya eran estos tiradores, ¿verdad? Que andan nada más tumbando a la gente. Bueno, se cayó y le preguntó: ¿y qué te pasó? Pues no sé, mi mente fue en blanco. ¿Y qué sentiste? Me puse frío. Dijo: peor todavía. Digamos, es decir, ¿qué te pasa? Digamos, no son cosas. Y más cuando vemos en la Biblia, los únicos que se caían eran los que estaban endemoniados. Pero lo que pasa es que a veces el cristiano lo ve porque lo miró en un video en YouTube. Miren nada más, ahí sí se siente. Mire, y digo esto con mucho cuidado, de veras, porque sé que hay de repente predicadores que escuchamos y nos gusta. Digamos, ¿para qué me voy a poner yo en el púlpito a predicar un mensaje y hablar en otra lengua? Se acabaron los amenes. ¿Para qué? Y más si no voy a interpretar. Híjole, pero tal fulano está bien ungido y es lo que él hace. Por muy ungido y por bien grande que sea, hermanos, si es un error, es un error. Es un error. Porque si no se está interpretando, entonces ¿qué? ¿O será que la persona quiere dar a saber que yo hablo en lenguas? Y Pablo dijo: hablo en lengua más que todos vosotros, dice, pero en la iglesia dice, en la iglesia hablo idioma conocido. Porque no se trata de hacer un show, se trata de darle a Dios su lugar. Y si tengo los dones es para servir. Y si yo predico es mi manera de servir a Dios. Que Dios me libre a mí y cualquier otro hermano, vea, que predique la palabra de Dios, de querer predicar para, mira, yo sé hacer eso y sé explicar o algo. No. Dios nos reprenda, vea, por algo así. Pero Dios nos ha dado dones, eso sí que sí. Dice Efesios 1:3:
que Dios nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Tenemos todo, alabado sea Dios. O 2 de Pedro 1:3 dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Aleluya. Nos han sido dadas. Gracias Dios. Tenemos todo, aleluya. Pero hay que pedir llenura cada día. Alabado sea su nombre. Yo les quiero invitar a que le pidamos a Dios, lléname más de tu espíritu. Yo quiero más de ti. Y los dones que tú me quieras dar o que tú quieras, no sé, usar en mi vida, pues adelante, pero quiero más de ti. Le voy a invitar a que cierren sus ojos. Gracias Dios. Gracias Padre por tu palabra, por tu presencia. Señor, por tu Espíritu Santo, el cual amamos, el cual te pedimos, Dios, nos llenes y nos toques y nos guíes y nos ministres. Señor amado, en esta hora, Padre, venimos delante de ti, Señor. Ayúdanos, Dios. Glorifícate. Si Dios ha hablado a tu vida, acércate al altar.